Así, mis queridos hermanos, llegamos a el segmento de la escuela sabática regular, que durante un mes estaremos dirigiéndolo de manera personal, dándole unas vacaciones en una misión especial a mi querida esposa Rosita. Queremos saludar a los que ya están conectados en las distintas plataformas y deseamos que este segmento sea de gran ayuda para cada uno de ustedes. Estamos en nuestra esperanza ante la muerte. Lección número 13. El proceso del juicio. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, al llegar, Señor, a la lección de escuela sabática regular, pedimos su dirección, como en los segmentos anteriores. Sea usted el que hable y no nosotros. Por Jesús. Amén. Para esta semana le estamos invitando a leer Mateo 25, 31 al 46, Daniel 7, 9 al 14, 1 Corintios 6, 2 y 3, Segunda de Pedro 2, 4 al 6 y Malaquías 4, 1, cerrando con Apocalipsis 21, 8. Como hemos visto, nuestro versículo para memorizar se encuentra en Segunda de Corintios 5, 10 y el mismo reza de la siguiente forma. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay algo sobre lo que la Escritura es clara, y es la realidad del juicio. Dios juzgará al hombre. Los versículos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento son múltiples y sin ambigüedades. La justicia tan insuficiente aquí y ahora, algún día llegará. La Biblia dice que Dios es perfecto en sabiduría. Así está registrado en Job 37, 16. Y que sabe todas las cosas según 1 de Juan 3, 20. Incluyendo nuestras intenciones más secretas según Eclesiastés 12, 14 y Jeremías 17, 10. Podemos escondernos de todos y de todo lo demás, pero mis queridos hermanos, nada se esconde de Dios. Esta realidad implica que Él no necesita hacer un juicio para conocer la vida de cada persona. De hecho, los juicios de Dios son una adaptación divina que se lleva a cabo por el bien de sus criaturas, tanto en el cielo como en la tierra. Este proceso es de naturaleza cosmohistórica, porque Lucifer comenzó su rebelión en el cielo y luego la extendió a este planeta, según reza en Apocalipsis 12, 7 al 9. Durante esta semana estudiaremos el proceso del juicio del tiempo del fin, en sus tres facetas principales: el juicio previo al advenimiento, el juicio durante el milenio y el juicio ejecutivo. Este proceso termina con la vindicación de los justos y la triste segunda muerte de los impíos. El domingo vimos el juicio final. Y recordando lo que mencionamos ese día, para muchos la idea de un juicio significa condenación. Y aunque eso es parte del proceso, no debemos olvidar que la idea del juicio tiene un lado positivo, ya que el juicio también involucra la vindicación de los justos. En realidad, el libro de Daniel se refiere a un juicio del tiempo, del fin, en favor de los santos del Altísimo, según lo reza el versículo 22 del capítulo 7 de Daniel. El juicio de Dios incluye ambas cosas. Un principio que se encuentra en este texto del Antiguo Testamento está bien claro en Primera de Reyes 8:32. Y oirás desde el cielo, tú oirás desde el cielo, y actuarás y juzgarás a los siervos, a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza. Y
justificando al justo para darle conforme a su justicia. Cuando leemos Mateo 25, 31 al 46 y Juan 5, 21 al 29, encontramos cómo señaló Cristo los conceptos de la condenación y la vindicación en el juicio final. Las expresiones usadas aquí como no es condenado y no vendrá condenación significan que los que están en Cristo no serán condenados en el juicio. Es decir, nuestro destino se define en la vida presente. Los que están en Cristo ya tienen asegurada la vindicación en el juicio. Y los que no están en Cristo permanecen bajo condenación. Mis queridos hermanos, el juicio final no es para usted. Al describir el juicio, Cristo mencionó la presencia no solo de los cabritos, o sea, los impíos, sino también de las ovejas, o sea, los justos. Y el apóstol Pablo declaró explícitamente en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mientras reflexionamos sobre el juicio, debemos tener en cuenta que somos salvos por gracia, justificados por la fe y justificados por las obras. La base del proceso judicial es la ley moral de Dios resumida en los 10 mandamientos. Nuestras obras son las evidencias externas de la autenticidad de nuestra experiencia salvífica y, en consecuencia, los elementos para valorar durante el juicio. Nada que haya ocurrido antes de tu decisión por Cristo saldrá a relucir en el juicio, porque todas nuestras obras son el resultado de nuestro estado de salvación. Nos entregamos al Señor Jesucristo, y cuando nos entregamos al Señor Jesucristo, Él se convirtió en nuestro abogado. Tú y yo hoy gozamos de nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En definitiva, el juicio no es el momento en que Dios decide aceptarnos o rechazarnos, sino el momento en que Dios pone punto final a nuestra decisión de si lo hemos aceptado o no. Una elección que se manifiesta en nuestras obras. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. El concepto de juicio antes del regreso de Cristo, o lo que llamamos juicio, preadvenimiento, se encuentra en muchos lugares de las Sagradas Escrituras. Daniel 7:9 al 14, por ejemplo. Mateo 22, 1 al 14. Apocalipsis 11, 1, 18 y 19. Y 14, 6 al 7. ¿Cómo arrojan luz estos textos sobre la noción de un juicio investigador, preadvenimiento en la corte celestial? ¿Cuál es la importancia de ese juicio? El concepto de un juicio investigador, preadvenimiento del pueblo de Dios se basa en 3 enseñanzas bíblicas muy básicas. La primera es la noción de que todos los muertos, justos o injustos, permanecen inconscientes en sus tumbas hasta la resurrección final. Juan 5, 25 al 29. La segunda es la experiencia de un juicio universal de todos los seres humanos. 2 Corintios 5, 10 y Apocalipsis 20, 11 al 13. Y la tercera es el hecho de que la primera resurrección será la recompensa bendita para los justos,
Y la segunda resurrección será la muerte eterna para los injustos. Juan 5, 28 y 29, Apocalipsis 20, 4 al 6 y 12 al 15. Esto, mis queridos hermanos, significa que todos los seres humanos serán juzgados. Deberían ser juzgados antes de sus respectivas resurrecciones. Porque en esas resurrecciones recibirán su recompensa final. El libro de Daniel nos ayuda a comprender el tiempo y la naturaleza de ese juicio preadvenimiento. Al final de los 2300 días simbólicos, en 1844 el santuario celestial sería purificado. Daniel 8:14. Compara con Hebreos 9:23 y comenzaría el juicio investigador preadvenimiento. Daniel 7:9 al 14. Dos formas diferentes de expresar el mismo hecho. El juicio es en favor de los santos del Altísimo. Daniel 7:22. Es decir, son buenas noticias para el pueblo de Dios. En Mateo 22, 1 al 4, Jesús habló de una investigación de los invitados a la boda antes de que comenzara la fiesta de bodas. Y en el libro de Apocalipsis se hace referencia al juicio investigador, preadvenimiento, mediante la tarea de medir a los que adoran en el templo de Dios. Apocalipsis 11:1. Y el anuncio de que la hora del juicio ha llegado, Apocalipsis 14:6 y 7. Comparar con Apocalipsis 14 al 16. No tenemos nada que temer. Es cierto que en Mateo 22 se habla de que los primeros que fueron invitados, ninguno de ellos aceptó la invitación. Pero mis queridos hermanos, tú no estás en esa lista de los primeros que han sido invitados, porque tú vives en la postrimería de los últimos tiempos. Por lo tanto, tú eres de los que estaban en la calle, en las esquinas, que al ser invitados no dudaron en aceptar la invitación. Y el banquete de las bodas del Cordero se diseñó, fue diseñado para ti y para mí. Gocémonos pues, porque la hora del juicio ha llegado. El hecho de saber que hay un juicio en el cielo, ¿cómo debería afectar nuestra manera de vivir aquí en la tierra? Hoy día nos encontramos con el juicio durante el milenio. La Biblia nos dice que en la segunda venida, primero, tanto los santos vivos como los santos resucitados recibirán al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Me fascinan esos versículos. Segundo, todos los santos serán llevados al cielo para habitar en las moradas que Él mismo preparó para ellos. Uno de mis versículos favoritos, Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. He aquí, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando lo hubiere preparado, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y tercero, solo al final del milenio, la nueva Jerusalén descenderá a esta tierra y se convertirá en el lugar eterno de los santos. Apocalipsis 21, 1 al 3 y 9 al 11. Entonces, durante el milenio, mientras esta tierra permanezca desolada, los santos reinarán con Cristo en el cielo. Jeremías 4:23 y Apocalipsis 20:4.
Lee 1 Corintios 6, 2 y 3. Y Apocalipsis 24 al 6 y 11 al 13. ¿Por qué los santos deben participar del juicio durante el milenio? 1 Corintios 6, 2 y 3. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperiado. Apocalipsis 24 al 6 y 11 al 13. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Versículo 11 al 13. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todo el proceso judicial tiene como objetivo, primero, vindicar el carácter de Dios contra las acusaciones de Satanás, de que Dios es injusto en la forma en que trata a sus criaturas. De esto usted puede leer un poquito más en el capítulo 3 del Camino a Cristo. Segundo, confirmar la imparcialidad de las recompensas de los justos. Dios es justo. Y de esto usted puede leer un poquito más en el conflicto de los siglos. Y número 3, demostrar la justicia del castigo de los impíos. Y 4, disipar todas las dudas que pudieran conducir a otra rebelión en el universo. No habrá un segundo Satanás. En el juicio investigador preadvenimiento de Jesús, de los justos, solo intervienen las huestes celestiales, según Daniel 7, 9 y 10. Pero durante el milenio, durante el juicio de los ángeles malos,
y caídos, los santos también participarán personalmente. Primera de Corintios 6, 3 y Judas 6. Además, Apocalipsis 20, 4 al 6. El juicio investigador preadvenimiento comenzó en 1844 cuando fueron puestos tronos. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 7, 9 y 10. No obstante, el juicio durante el milenio comenzará después de que los santos sean llevados al cielo, se sienten en tronos y se les asigne el juicio. Entonces, una vez más, los libros celestiales se abren y son juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20, 4 y 12. Este proceso brinda la oportunidad de que los santos evalúen los registros celestiales y comprueben el trato justo de Dios en todas las cosas. Él no solo recompensa a todos los seres humanos según lo que merecen en función de sus decisiones, sino también les explica por qué lo hace. El hecho de que los salvos participen del proceso de juzgar a los perdidos que duermen antes de que resuciten para enfrentar la segunda muerte y de que nadie será castigado hasta que nosotros también comprobemos la justicia y la equidad de Dios. ¿Qué nos enseña acerca del carácter de Dios? Lleva tu respuesta a la clase el sábado. Entramos entonces en el espíritu de profecía, nos dice. Primera cita. Antes de tomar un vasito de agua. Gracias, disculpen. A la venida de Cristo, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios y la tierra queda privada de sus habitantes. He aquí que Jehová vacía la tierra y dejará desierta, y la dejará desierta. Y cual vaso la volverá boca abajo y dispersará sus habitantes. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha hablado esta palabra. Porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Por tanto, la maldición ha devorado la tierra y los que habitan en ella son culpables. Por tanto, son abrazados los habitantes de la tierra.
Isaías 24, 1, 3, 5 y 6. La palabra abrazados aquí aparece, implica quemados por brasas de fuego. Toda la tierra tiene el aspecto desolado de un desierto. Las ruinas de las ciudades y aldeas destruidas por el terremoto. Los árboles desarraigados, las ásperas rocas arrojadas por el mar y arrancadas de la misma tierra, están esparcidas por la superficie de esta, al paso que grandes cavernas señalan el sitio donde las montañas fueron arrancadas desde sus cimientos. Libro Maranata, El Señor viene, página 315. Nuestra segunda cita. Después que los santos hayan sido transformados en inmortales y arrebatados con Jesús, después que hayan recibido sus arpas, sus mantos y sus coronas, y hayan entrado en la ciudad, se sentarán en juicio con Jesús. Serán abiertos los libros de la vida y de la muerte. El libro de la vida lleva anotadas las buenas acciones de los santos, y en el libro de la muerte contienen las malas acciones de los impíos. Estos libros son comparados con el de los estatutos, la Biblia, y de acuerdo con ella son juzgados los hombres. Los santos, al unísimo con Jesús, pronuncian su juicio sobre los impíos muertos. He aquí, dijo el ángel, que los santos unidos con Jesús están sentados en juicio y juzgan a los impíos según las obras que hicieron en el cuerpo. Y frente a sus nombres se anota lo que habrán de recibir cuando se ejecute el juicio. Tal era, según vi, la obra de los santos con Jesús durante 2000 años que pasan en la santa ciudad antes que ésta descienda a la tierra. Libro Primeros Escritos, página 52. Nuestra tercera cita. La evidencia más amplia concedida por Dios de que desea la salvación de todos será la condenación de los que rechacen el don del cielo. En el último gran día, cuando todos sean recompensados o castigados de acuerdo con su obediencia o desobediencia, la cruz del Calvario aparecerá claramente ante los que se hallen frente al juez de toda la tierra para recibir la sentencia eterna. Se los capacitó para que compartieran algo del amor que Dios ha expresado por los seres humanos caídos. Ven cuán grandemente ha sido deshonrado por los que continuaron en la transgresión, escogiendo ponerse junto a Satanás y manifestando, menosprecio por la ley de Jehová. La ley de Dios es el trasunto de su carácter, y únicamente los que la obedezcan serán aceptos por él. Libro En Lugares Celestiales, página 363. Mis queridos hermanos, esta ha sido la lección de escuela sabática, el proceso del juicio.
para el día martes 20 de diciembre del 2022. El juicio durante el milenio. Oremos. Gracias, Señor, por la lección de escuela sabática regular. Gracias, Padre, porque nuestro corazón ve con claridad de qué lado debemos estar. Ahora, oh Dios, nos ponemos a su disposición para que seamos reflejo suyo y así garantizar nuestra victoria en Cristo, en esta, durante y después de su venida. Oramos en Jesús. Amén.